La siguiente estructura posee un peso específico y la misma tiene un apoyo de primer género centrado en su base A y un apoyo de segundo género centrado en su base B, como se indica. Se pide determinar el desplazamiento en la dirección del eje Y del apoyo A de primer género y el valor de la flecha máxima horizontal. Bueno, primeramente hacemos un análisis de la estática de la estructura. Si yo tomo entonces el diagrama del cuerpo libre, tendría una reacción horizontal en A y una reacción horizontal y vertical en B, que es el apoyo de segundo género. Le coloco direcciones en base a una hipótesis, teniendo en cuenta la dirección del peso total en dirección gravitacional, ¿verdad? Hacia abajo. Y a partir de ahí calculo ese peso en función de un corte Y. Como tiene peso propio, entonces saco esa expresión del peso en función de Y. Reemplazo el valor de Y con la longitud total de 300 centímetros y puedo tener entonces el peso total, ¿verdad? Entonces saco dos expresiones del peso en función de un corte Y a una determinada altura, que voy a utilizar evidentemente más adelante, y el peso total, que me sale 1957,5 kilogramos. Luego, analizando la estática, puedo sacar la reacción horizontal H sub A tomando un momento en B. Entonces relaciono ahí el peso total con H sub A. Saco el valor de la reacción horizontal, me sale 200,813 kilogramos. Con eso fácilmente ya puedo sacar también la reacción vertical y horizontal del punto B, que me sale 200,813 kilogramos también, por supuesto. La reacción horizontal en B, eso se puede determinar haciendo una sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y la reacción vertical en B también tiene que ser igual al peso total, 1957,5 kilogramos. Entonces, una vez que ya tenemos todas las reacciones, podemos analizar los diagramas de fuerza interna. Tengo entonces un diagrama de fuerza normal variable, de ahí que sacamos la expresión del peso en función de Y. Y el peso total, por supuesto, en el corte más bajo. Negativo de compresión, mi diagrama de fuerza normal, y mi diagrama de momento flector respecto al eje Z, que tengo la expresión de la reacción horizontal H sub A, que va creciendo a medida que voy multiplicando por la distancia Y. Después vamos a analizar la primera pregunta, que era el desplazamiento en la dirección del eje Y del apoyo A. Entonces lo que vamos a hacer es, si yo me fijo en mi viga vertical, me está pidiendo el desplazamiento únicamente en la dirección en Y del apoyo A. Entonces, como el apoyo A está fijo en la zona central, ahí visto en la vista de la sección transversal, coincidente con el eje de simetría, que representé también por un punto naranja ahí en la sección transversal abajo a la derecha, entonces sería el desplazamiento de esa línea naranja, ¿verdad? Correspondería a lo que se va a desplazar ese apoyo A en la dirección del eje Y. Entonces, inicialmente tiene una longitud de 300 centímetros y por supuesto, después de analizar la deformación, esa línea naranja se va a deformar, esa fibra, digamos, y va a corresponder con el desplazamiento del apoyo A en la dirección vertical. Esa deformación le vamos a llamar deformación en Y del punto A, que va a coincidir con el desplazamiento del apoyo en A. Lo que hago primeramente es determinar esa deformación unitaria en la dirección A. Tengo entonces la tensión en Y del punto A dividido el módulo de Young menos el coeficiente de Poisson sobre el módulo de Young por las tensiones en X y en Z que valen 0, ¿verdad? Aplicando la ley de Hooke. La ley de Hooke generalizada. Acá hay un punto importante que me gustaría aclarar. Acá hice a modo de un cálculo auxiliar. Ahí.
Voy a sacar un poco de esto. Ahí está. Analizando el diagrama de tensión de formación unitaria, yo veo que el módulo de Young es igual al esfuerzo dividido la deformación unitaria, que ya vimos en el capítulo de axial. Entonces, a partir de ahí yo despejo esa deformación unitaria, que es el esfuerzo dividido el módulo de Young. A su vez, la deformación unitaria es la deformación dividido la longitud inicial. Entonces, a partir de ahí, cuando yo quiero determinar esa deformación en I de A, va a ser igual a la deformación unitaria por la longitud inicial, donde esa deformación unitaria es igual a la tensión dividido el módulo de Young. Y si coloco en forma diferencial, yo tendría que la deformación en I de A correspondería a la tensión en I de A, por supuesto, que va a estar en función de I, dividido el módulo de Young por el diferencial I. Ok. Aclarado eso, entonces, yo saco esa expresión de la tensión en I de A, donde es una flexión compuesta al tener una componente de momento respecto al eje Z y una fuerza normal. Escribo mi expresión de la flexión compuesta y a partir de ahí meto esa expresión de la tensión en I en la deformación en I, que acabamos de ver la relación con la deformación unitaria de la primera ecuación que escribimos arriba. Entonces metemos la expresión de la tensión normal de mi flexión compuesta y resuelvo la integral en la totalidad de la longitud de 300 centímetros y finalmente así tengo la deformación en I de todo ese tramo desde A a B, ¿verdad? Que le llamé deformación en I de A realmente, ¿verdad? Que era la primera pregunta de mi problema. Después vamos al análisis de la flecha máxima. Roto un poco ahí 90 grados mi viga que está en posición vertical para poder entender un poquitito más. Tengo ahí mi diagrama de momento flector. Mi elástica sería aproximadamente la que estamos viendo. Entonces voy a trabajar con los teoremas de Moore trazando una tangente en A y una vertical en B. El punto en donde se encuentra la deformación máxima, si trazo una tangente, tendría que ser horizontal. Entonces primeramente vamos a trabajar con el primer teorema de Moore para poder determinar esa distancia X tomando tangentes en A y en B, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se tiene que mantener ese ángulo entre paralelas, que sería un ángulo θ, que le podemos llamar. Y a partir de ahí entonces, primeramente saco la expresión de el segmento por el segundo teorema de Moore de la tangente en A, y la vertical en B, que es de delta AB. Calculo ese delta AB por el segundo teorema de Moore. Después, por el primer teorema de Moore, calculo ese ángulo θ trazando una tangente en A y una tangente en ese punto en donde yo parto la hipótesis de que la flecha es máxima. Una vez que yo tengo esa expresión de θ en función de X, yo puedo determinar el ángulo θ porque ya tengo delta sub AB. Entonces por trigonometría tengo ese ángulo tangente de θ. Entonces ese ángulo θ vuelvo a meter en la expresión de mi primer teorema de Moore para determinar finalmente esa distancia X en donde se encuentra mi flecha máxima. A partir de ahí vuelvo a trabajar con el segundo teorema de Moore para poder determinar delta AX por medio ya de una semejanza de triángulo, primeramente sacando la expresión de delta AX, tangente en A y vertical en X. Saco esa expresión y después por una semejanza puedo sacar esa deformación máxima, que es la segunda pregunta de mi problema.